esperar alguno que nos ayudará pues, a volver a los contenidos de este segundo módulo. Entonces, si me dan un momento, ahora proyecto mi pantalla. Mm, listo. Entonces, ya entradas ¿Qué en... pasó, nena? ¿Mandé? Sí, te hice confesión a todos. Ah, Perdón, perdón, sí. perdón, perdón, perdón. Ok, bueno, estas cosas pasan con las sesiones en vivo. Entonces, pues bueno, estamos en esta sesión de cierre del módulo 2, que se denomina el enfoque psicosocial, su aplicación en los procesos de búsqueda y su relevancia en los derechos de las víctimas. Este módulo, pues es un módulo muy padre, quizá muy cercano, pero también en ocasiones se torna complejo. Como ustedes seguramente pudieron ya advertir en la conferencia magistral a cargo de la doctora Alejandra Amador, pues hay como pues muchas situaciones que pueden observarse desde este enfoque, desde esta perspectiva, y pues creo que tiene que ver mucho con lo que cada una de nosotras y de nosotros hace. En esta ocasión vamos a tomar quizá una pequeña diferencia de la sesión anterior, porque pues hay algunas pautas que nos gustaría tener desde el equipo que facilitamos el diplomado y de la propia Comisión de Derechos Humanos, que pues bueno, este tema de la puntualidad, en mi caso pues como ya les dije, tenemos muy poco tiempo, pues serían unos 5 minutos para iniciar la sesión. En este caso, pues cambiaron un poco las condiciones. Si les es posible, por favor, les solicitamos que enciendan sus cámaras para saber que están ahí y también pues hacerles una atenta invitación a participar, a exponer sus dudas, pues ahí a levantar la mano en el caso de que quieran hacer uso de la voz, participar de manera activa, precisa y concisa en medida de lo posible y pues respetar las participaciones, las preguntas y todas las intervenciones que vengan desde otras personas participantes. Entonces, pues ahí está el icono, levantar la mano, que sería la petición, y en cualquier momento pueden levantar la manita, poner ahí algún comentario en la caja del chat, etcétera. Entonces, pues bueno, la intención de este diplomado, como ustedes lo pueden mirar en el contenido de la plataforma, pues tiene también algunos objetivos y algunas competencias a desarrollar. Y en el caso de este módulo, desde este enfoque psicosocial, pues es explicar la importancia de la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda para preservar o mejorar su salud física y mental, y reconocer los impactos psicosociales que sufren las víctimas de desaparición. También desde las competencias del ser, reconocer esta vulnerabilidad y los riesgos de las personas, no solamente que buscan las buscadoras, sino también, particularmente en este segundo módulo, encontramos aquellos vulnerabilidades y riesgos que tenemos las personas que acompañamos a las víctimas. Orientar pues también a las víctimas sobre sus derechos, respetar los usos y costumbres de las víctimas, favorecer la participación de las víctimas en todos los procesos de búsqueda e interesarnos en estas necesidades. Entonces, pues bueno, entradas ya en esta sesión del día de hoy, me gustaría abrir el micrófono para ustedes y hacer esta pregunta que, insisto, está abierta a quien quiera participar y responderla. ¿Cuál es mi acercamiento o experiencia con la perspectiva psicosocial en las desapariciones? ¿Alguien que levante su manita? A ver, quizás así no, aquí es que no puedo ver todas las personas que estamos, que no somos tantas, pero este, recuerdo pues aquí Marisol es familiar, Dariana
desde qué espacio nos acompañas tú? Yo soy estudiante. Bueno, de la UNAM me pasaron el curso y me gusta, pero estoy en la lingüística forense, entonces por eso como que me gusta mucho este tema. Pero realmente no he tenido experiencia, entonces por eso no pedí participar. Ok, no pasa nada, Dariana. Bienvenida y pues justamente pareciera que a veces no tenemos ningún tipo de vínculo con la perspectiva psicosocial y a lo largo de esta sesión veremos si sí o si no. ¿Alguien más que quisiera comentar? Y quizá si han tenido un acercamiento o no, o desde dónde están ustedes, porque aquí hay familiares, hay estudiantes, hay científicas forenses, hay personas que trabajan desde organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Sofía, por favor, si gustas abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues respecto a la pregunta, estuve trabajando un tiempo en la Comisión Nacional de Búsqueda. Justamente soy egresada de la licenciatura en Ciencia Forense y en las brigadas de búsqueda en campo, pues tuve la oportunidad de participar en acciones de búsqueda con las familias, con organizaciones de la sociedad civil, diferentes autoridades y también en la atención a casos de desaparición cuando algún familiar se presentaba en las instalaciones para poder realizar el reporte de algún caso de desaparición, cuando también tenían interés para proporcionar información importante para acciones de búsqueda forense. Y también cuando había esa comunicación respecto a el seguimiento y la atención de las solicitudes. Entonces, a mí pues me pareció muy importante este módulo porque justamente te da algunas herramientas para poder entender que el actuar que tengas desde, ya sea desde alguna institución o desde mismos grupos de organizaciones no gubernamentales, es fundamental tener, pues además de mucha empatía, intentar tener un acercamiento con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de género, identificando los diferentes enfoques como el diferencial, el interseccional, para la atención a las familias, ¿no? También creo que el hecho de que conozcamos y escuchemos de la misma voz de las familias su sentir, es cuando te hace realmente reflexionar respecto al dolor, ¿no? Y la angustia que se tiene, y que lo mejor que podemos hacer es tener una actitud pues lo más profesional, pero también lo más humana y tratar con dignidad para no generar más daño de lo que ya se tiene. También una parte muy importante es sobre tener claridad y poder orientar de manera adecuada. Muchas veces me parece que hay dudas respecto a cómo, cuáles son los pasos a seguir, cuánto tiempo dura, cuál es el tipo de proceso y poder explicar eso también creo que es importante para las familias porque al final se les proporcionan herramientas para que sepan sobre sus derechos, a qué institución recurrir para qué temas en específico y también en este vínculo cuando como autoridad te tienes que coordinar con otras autoridades, pues que justo también se explique y se puedan llegar a acuerdos pues para dar atención a los casos. Ok, muchas gracias, Sofía. Pues justamente algunos de los aspectos que menciona ella, pues desde la atención directamente a las víctimas, ya sea pues en el momento inicial, ¿no? Que ya lo vimos en el módulo 1, que tiene que ver con dar a conocer a las autoridades sobre la desaparición de una persona que inicia con el reporte, pues se hace súper valioso que la persona servidora pública pueda contar con herramientas para poder captar la información necesaria, ¿no? Para, digamos, iniciar este proceso
de búsqueda de las personas desaparecidas, ya sea a través de el rastreo remoto, a través de reportes, vinculaciones, etcétera, pero que muchas familias han reportado pues que justamente estos primeros contactos como el espacio donde se han sentido revictimizadas, donde no han sido respetadas en sus derechos, donde se ha normalizado la desaparición o donde inclusive por parte de quienes les toman estos datos iniciales, pues no hay una percepción de que se está empleando todas aquellas herramientas para buscar a la persona desaparecida. Y entonces aquí, pues, ¿qué tiene que ver la necesidad de las familias con esta formación y con esta perspectiva? Pues tiene muchísimo que ver. Yo recuerdo algunos casos donde las familias refieren esto, ¿no? Sentirse revictimizadas, sentirse no escuchadas. Y también recuerdo algunas de las preguntas que hicieron en la conferencia magistral sobre la capacidad del Estado, sobre la formación particularmente de quienes pueden o no hacer o brindar atención psicosocial. Y por eso decía lo complejo del tema, porque sí requiere algún tipo de formación, y ciertas habilidades que a veces no todas las personas tenemos, ¿no? Por ejemplo, si van a presentar un reporte por una desaparición que probablemente se haya dado por algún agente del Estado, pues las personas llegan a tener este miedo, ¿no? De denunciar o inclusive de hacer un reporte porque hay amenazas de por medio, etcétera. Entonces, la actitud que muestra la persona que recibe esa información, pues puede tener desde sesgos, desde la imposibilidad de tomar este primer contacto debido a que las personas pues se encuentran en trauma. Y para muchos de nosotros, o sea, dependiendo a veces de la formación, y ahorita recupero esto que nos comentaba Dariana, siendo estudiante de ciencias forenses, cómo a veces eso no forma parte de la currícula o de los espacios formativos, ¿no? Entonces, pues tiene que haber algún proceso de formación, procesos de escucha que muchas veces se relacionan con el ámbito de la psicología. Adelante, Dariana. Sí, yo soy alumna de letras hispánicas, Ah, pero como que el camino me fue guiando hacia la lingüística forense y me gustó mucho. Y en mi carrera, o sea, se está intentando como meter perspectiva de político social, más que nada de género. Hay así, ¿no? Materias de lenguaje y violencia, pero más bien yo me refería a que, bueno, no tengo experiencia como tal con participar o acompañar a alguien en procesos de búsqueda. ok. Entonces, realmente no solo en la perspectiva psicosocial, sino en general, como que apenas estoy empezando a involucrarme en ese camino. Órale, pues doblemente retador, Dariana. A mí yo debo decir que es la primera vez que escucho como tal lo de lingüística forense desde un espacio formativo y me parece que debe ser algo que seguramente abonará mucho al tema de la búsqueda de personas desaparecidas y no sé si tenga que ver con esta adaptabilidad del lenguaje, a que sea más asequible, a que sea más comprensible para quienes están viviendo una desaparición, pero qué interesante y qué bueno que estás en el diplomado para que esperamos que sea realmente una herramienta, ¿no? Entonces, hablábamos, bueno, pues desde la formación, pues no a todos nos dicen, yo me formé hace más de 10 años en Derecho, y cuando nos enfrentamos a ver desapariciones, es de, ay, que no llore, ¿no? Que no sufra, que no, hazlo para allá porque se va a enojar aquí el diputado, el gobernador, la comisionada. Entonces, esa incapacidad muchas veces de reconocer el dolor en las otras personas, pues tiene mucho que ver no solamente y no exclusivamente con la formación profesional, sino también con cómo abordar el dolor de las otras personas que de alguna manera nos
nos vuelque en esas propias herramientas que tenemos para poder acompañar, escuchar, atender, ¿no? Entonces, la perspectiva psicosocial, pues, funge como una herramienta de análisis que considera las desapariciones no como estas situaciones aisladas de la ay, perdón, estas situaciones aisladas de un contexto sociopolítico, ¿no? Entonces, en México, pues estamos registrando desapariciones desde los años 60 y desde los años 60 con desapariciones forzadas, con ejecuciones extrajudiciales, con la relación a otras violaciones de derechos humanos, la persecución política, etcétera. Entonces, cuando entendemos a la perspectiva psicosocial como una herramienta que nos permita ver las desapariciones en relación con otras violencias, pues podemos darle un significado distinto. Y este significado distinto también nos permite explicar de manera diferente, como mucho más profunda y precisa, sobre qué relación guardan las desapariciones, no solo con el crimen organizado, con la política pública, sino con inclusive contextos sociales que favorecen que personas de distintos lugares puedan estar siendo víctimas o susceptibles de ser desaparecidas, que en este país, pues bueno, esa susceptibilidad está relacionada con un territorio y también pues con diversas cuestiones, inclusive hasta económicas, ¿no? Entonces, explicamos las desapariciones de una manera distinta. No solo las desapariciones, sino esas formas que decían tanto Sofía como Dariana, cómo se explican desde otras ciencias, desde otras profesiones y cómo no solamente las psicólogas y psicólogos tienen esta posibilidad de hacer ese acompañamiento. Lo vamos a ver un poquito más adelante con la acción activa y participativa de las familias y de los colectivos. Entonces, esta perspectiva psicosocial, como bien lo decía la doctora Alejandra Amador, pues tiene un protagonismo en las víctimas, porque reconoce sus necesidades, reconoce su contexto, reconoce sus vulnerabilidades para poder brindar una orientación o una atención que le pueda significar ese espacio donde entienda la desaparición y no se sienta revictimizada y no se sienta aislada de esa posibilidad de ser atendida y asistida por los derechos, ¿no? Brevemente les comparto un momento que me tocó vivir acá en Veracruz en 2012, donde una señora entró a una reunión con personas del gobierno del estado. Después de vender sus tamales, iba con una olla de peltre al brazo y decía, no se sentía escuchada por quienes estaban participando de esta reunión, aludiendo a que solo quienes tenían dinero podían ser escuchados, ¿no? Entonces, esto parece algo muy, muy simple, ¿no? Cómo se sienten las víctimas en esos espacios en donde deberían ser escuchadas y en donde debería de ser atendidas sus peticiones y sus demandas, ¿no? Entonces, pues puede parecer como muy simple este ejemplo, pero justo pues hace 10 años, 12 años ya, no, ni siquiera estábamos hablando en general de la perspectiva psicosocial, sino solamente de los hechos aislados que significaban la desaparición. Entonces, paulatinamente en el país hemos tenido la oportunidad de ir estudiando, de ir registrando, etcétera, pues lo que ha significado el vivir una desaparición para las víctimas, pero también hemos tenido oportunidad de ver cuáles son las alternativas que se han propuesto para brindar atención. Desde las actitudes más paternalistas de pobrecitas las víctimas, denle todo lo que quiera para que no se manifieste, para que no llore, para que no esté aquí, se ven mal, ¿no? O sea, desde esta concepción política de la política y del gobierno, donde las víctimas
pegan, donde las víctimas lloran, donde las víctimas les duele, pero también con esta postura de Estado que les da una atención que no necesariamente les ofrece verdad y justicia. Entonces, ahí nos vamos con este cuarto bullet que está aquí de ser la perspectiva psicosocial puede ser utilizada de manera progresiva. ¿Y qué tiene que ver esto con el módulo y con los otros contenidos que ya hemos visto? Pues justamente los derechos de las víctimas indirectas y directas del delito de desaparición están amparadas o protegidas por una serie de ordenamientos jurídicos que tienen que ver con esa vivencia de los derechos humanos que no están condicionados a ningún, pues no sé, algún elemento que las familias tengan que cumplir, salvo acreditar evidentemente que tienen una relación con la víctima directa de la desaparición, pero que habla de esta característica de los derechos que es la progresividad, la indivisibilidad, y quiere decir pues que junto con los derechos de las víctimas, los derechos consagrados en la Constitución, en la Ley General en materia de desaparición y los protocolos que ya hay en nuestro país para la atención de casos de desaparición, pues que vayan, digamos, concatenados, ¿no? Es decir, que una víctima de desaparición puede ser víctima de desaparición y también le asistirán otros derechos como el acceso a la verdad, a la justicia, los derechos de las víctimas, no ser las víctimas indirectas, víctimas también de desaparición o de algún tipo de coerción por la búsqueda, por la denuncia, etcétera. Y entonces nos vamos a esta parte que tiene que ver con los derechos. Entonces, el enfoque psicosocial es diría una rama o un brazo, pero no, la perspectiva psicosocial es transversal a este primer momento de la denuncia, del reporte de desaparición, hasta el momento en que la persona es localizada con o sin vida y derivado justo de un proceso penal inclusive, pues también a que sea reparada de manera integral por el delito que vivió o por las violaciones de derechos humanos que fue víctima durante todo este proceso. Entonces, no es la perspectiva psicosocial en el inicio del caso, sino es transversal a todos los casos de desaparición. Todavía no. Entonces, pues bueno, hay distintos momentos, eso los vamos a ver un poco más adelante, que pueden aludir a esta perspectiva y a este enfoque psicosocial desde no solamente a autoridades estatales, etcétera, sino también a estos otros actores que están pues en México y que intervienen o intervenimos, que son las familias, son las organizaciones de la sociedad civil, son las colectividades, y pues porque así corresponde la obligación del Estado. Entonces, por ahí va otra pregunta para ustedes. Pues que aquí hablamos de la obligación del Estado, ¿no? De proporcionar atención de manera integral, y esta atención integral incluye la perspectiva psicosocial. Esta pregunta es exclusivamente a manera de diagnóstico. Para ustedes que se han enfrentado o inclusive no lo han hecho a una atención psicosocial para ustedes mismas o han, por ejemplo, Sofía que nos comparte que estuvo en la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿cómo ven ustedes que se han implementado estas estrategias de atención psicosocial o de plano no las estamos encontrando en aquellos casos, en aquellos espacios laborales donde estuvimos? ¿Alguien de ustedes quisiera dar respuesta a esta pregunta? Y si no, está bien, ¿eh? Este, em, el enfoque psicosocial como enfoque y como este eje transversal del que les comentaba que está incorporado directamente con la búsqueda, pues tiene que ver como con esta estrategia de atención del Estado, ¿no? Les decía,
desde el elemento más básico que tiene que ver con dar a conocer a una autoridad un caso de desaparición o casos de desapariciones, pues en el allegarse de información hay estos espacios donde se podría incorporar la perspectiva psicosocial y el enfoque psicosocial, en lo más simple, que es una entrevista, ¿no? Preguntarte el nombre, preguntar el vínculo que tienes con la persona desaparecida, y aquí yo lo pongo como estrategias porque a veces no encontramos estrategias, ¿no? Pero sí encontramos prácticas que nos dejan ver, pues, si hay una estrategia o no, o cuáles son las formas en las que el Estado se conduce para poder allegarse de lo más básico que es la información de la persona desaparecida. Por ejemplo, algunas familias refieren que se asientan en estas fichas de búsqueda, que seguramente todas y todos ustedes conocen, con datos erróneos sobre la media filiación de sus familiares, ¿no? Recuerdo una chica cuyo padre está desaparecido y en este caso en particular había dos personas que hacían el seguimiento de la desaparición. Dos personas hicieron el reporte de desaparición, sin embargo, la pareja que tenía la persona desaparecida indicó que el color de piel de este señor era morena clara. Y cuando me entrevisto con la hija, dice, es que mi papá, o sea, es que yo he llamado a la Comisión Estatal de Búsqueda y ponen esas características, pero mi papá es negro, o sea, en esa expresión lo utilizó, ¿no? Entonces, el no escuchar a las familias desde aspectos tan básicos puede generar no solamente que las víctimas no se sientan escuchadas y por ende asuman que no se les está dando atención, sino que también pueda interferir con un proceso de búsqueda. ¿Cuáles son una de las características principales cuando estamos haciendo un reporte o una denuncia? De preferencia la foto más reciente, de preferencia las características más apegadas, apoyadas con otros elementos como expedientes médicos, fotografías de sonrisa, etcétera. Pero ¿qué pasa si en el primer momento la regamos? Yo debo compartirles que yo misma le hice una pregunta a la doctora Alejandra porque pues seguramente nosotras o quienes están en esta sesión nos enfrentamos o nos hemos enfrentado o nos enfrentaremos a hacer una entrevista orientada a preguntar a la familia qué pasó con el caso y qué pasa cuando una autoridad se equivoca en datos tan básicos como la media filiación. ¿Cómo recuperan esos datos sin presionar a las familias en un momento de estrés? ¿Y cómo recuperamos esa información? ¿Qué pasa si ustedes están familiarizadas o tal vez no, cuando se hace un cuestionario AM en la Dirección de Servicios Periciales? O sea, son cuestionarios larguísimos, cuestionarios que requieren información muy precisa sobre las características físicas y médicas de la persona desaparecida. Y si la persona que va a proporcionar la información no está en aptitud de proporcionar porque no sabe, porque está en crisis o por algún otro motivo, ¿cómo recuperas? Porque a veces eso parece, ay, pues le pregunto después, ¿y qué pasa si esa persona no vive en el país? ¿Qué pasa si esa persona no tiene los medios para trasladarse? ¿O qué pasa si esa persona, si ese familiar no habla español, no es su lengua nativa? ¿Qué pasa si habla náhuatl? ¿Qué pasa si habla algún otro idioma que se habla en el país? ¿No? ¿Existen las condiciones para que esa información sea correctamente o fidedignamente asentada en los expedientes de búsqueda o en las carpetas de investigación o en el cuestionario AM? O sea, esto, ¿y qué tiene que ver con la Navidad? Sí, tiene todo que ver. El uso del lenguaje es súper importante para allegarnos de información. Entonces, y aquí volviendo a la pregunta, ¿realmente existen estrategias
desde los servicios públicos para la atención psicosocial. Si vamos a una comisión de búsqueda, que por ahí lo decía una compañera en la conferencia magistral, la búsqueda debe ser desformalizada, debe de atender a las necesidades de las víctimas. ¿Qué pasa si ni siquiera tenemos la capacidad de preguntar en un tono amable, en un tono respetuoso, en un tono donde la persona se sienta comprendida en el sentir esta clase de datos, ¿no? Entonces, las estrategias vendrán muchas veces desde la experiencia, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia? Si no, lo decía la doctora Alejandra, a veces las limitaciones de las propias instituciones generan esta barrera de poder brindar una atención psicosocial adecuada. Es más, una terapia psicológica, ¿no? Porque también hay otra cosa, cuando las familias se enfrentan a una desaparición, lo que quieren es buscar, no sentarse 3 horas a llenar un cuestionario. No siempre, pues, ¿no? O qué pasa si la persona que busca es sola y cría sola a su hijo, como ya también lo abordamos desde la perspectiva de género y la carga que representa para las mujeres el buscar a las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va construyendo esta estrategia? Pues muchas veces es complicado de responder. Sin embargo, no quiere decir que no lo podamos, pues, abordar, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de la perspectiva psicosocial, pues es necesario incorporar a los procesos de atención y acompañamiento psicosocial otras perspectivas como la interseccional, diferencial y de género y otras previamente estudiadas. Sofía, ay, Sofía, por favor, adelante. Gracias, Anaís. Sí. Es que justo en relación a lo que comentas, quería retomar un caso respecto a una estrategia que me parece importante en la atención con las familias. Bueno, es un caso de desaparición de un joven y pues su mamá en compañía con sus tíos acudían a las búsquedas. En búsquedas en vida y búsquedas también pensando en el posible escenario forense, pero enfocado y bajo la presunción de vida. En estas acciones se tenían reuniones con la familia, principalmente con la mamá, y para la programación de las actividades se tomaba en cuenta las actividades que tenía la mamá y sus familiares que también apoyaban. Entonces se consideraban dos situaciones importantes. Una, que los sitios de búsqueda con mayor afluencia de personas se daban los fines de semana, entre viernes, sábado y principalmente domingo. Y la otra, que las actividades de la familia se llevaban a cabo entre semana, de lunes a viernes. Entonces, con ambos factores, al escuchar, digamos, la necesidad o las actividades o entender las tareas que también tenían las familias y el contexto en el que era importante poder hacer una mayor difusión de las personas que acudían a los lugares, pues se acordaban fechas que coincidieran con la disponibilidad de las familias, que coincidieran con la mayor cantidad de afluencia de personas para poder distribuir la información y pues se acordaban realizar acciones sábados y domingos. Entonces, me parece que eso es una estrategia importante cuando consideramos las actividades que llevan a cabo las familias y también dependiendo de los sitios y contextos donde se van a realizar las acciones, que puede ser benéfico acudir en un día en específico porque se puede distribuir de mejor manera la información. Súper bien, Sofía. Pues qué grato escuchar que hay, pues sí hay estrategia, ¿no? O que se intenta tomar en consideración a las necesidades de las familias, porque, o sea, casi siempre hablamos como de las falencias, ¿no? De lo que está mal y todo esto. Y esto, si bien puede favorecer una intervención o pues sí, una intervención más apegada a los derechos y a las necesidades de las víctimas,
pues nos hemos encontrado con otras cosas, ¿no? Pero qué padre y gracias por tu experiencia en esto. Este, eh, ay, yo soy la de las malas anécdotas, ¿no? En una ocasión una familiar me dijo, yo quiero tiene 2 años su hijo desaparecido, y dice, yo quiero ir a Fosas, ¿no? Em, porque en mi terapia psicológica, la psicóloga me dijo que para perder el miedo y para como saber de qué se trata, pues entonces debo ir a una fosa, ¿no? Entonces, esto, si bien eh, pues propicia que ella viva y participe de manera activa en la búsqueda, no siempre es como la estrategia idónea, ¿no? Participar por participar, por decirlo de alguna manera, pues no genera. Y a mí me parece súper importante y que se puede retomar mucho esto que dice Sofía en relación con distribuir la información de tal suerte que las familias también puedan tomar la decisión en qué participan y en qué no, porque cuando es una desaparición de corta data, una desaparición reciente, pues la idea y el principio es hacer la búsqueda en vida, ¿no? Entonces, pero es muy importante esto que dices, de poder distribuir o socializar información para que en medida de las posibilidades y los deseos de las víctimas, porque esta participación activa, pues tampoco debe ser a fuerza, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo este derecho, pues puede tener varias aristas, ¿no? Y algo que decía la doctora Alejandra, nada más termino esta idea y después vamos con Sofía, es que debe ser, pues ciertamente adaptable a las condiciones de las víctimas indirectas, adaptable a las condiciones y posibilidades de las familias, pues para que realmente sea efectivo. Sofía, por favor, su participación. Hola, buenas tardes. Justo también hablando un poquito de esto que comentas de cómo comunicarnos con las personas cuando no hablan español. Entonces, en ese caso, la ley lo prevé que debemos de asistirnos no solamente de traductores, sino también de intérpretes, ¿no? Porque una palabra en una lengua indígena no se va, o lo que yo le quiero preguntar o transmitir no se va a entender de la misma manera. Esto sucede, por ejemplo, en casos de personas desaparecidas en Chiapas, ¿no? Que hablan Tzotzil, Tzotzal, también Chihuahua, Michoacán, Guerrero, y muchas veces de toda la familia, una persona que habla luego el español es quien está fungiendo de los dos. En ocasiones, durante el trabajo, nos auxiliamos justamente de la Secretaría de Gobierno, de Gobierno Estatal, obviamente, y también con algunos, por ejemplo, periodistas. En el caso en una ocasión atendí también un accidente en Chiapas y que eran muchas personas desaparecidas extranjeras, algunas, la mayoría guatemaltecas, que hablan maya quechua. Entonces ahí también nos auxiliábamos de algunos periodistas, ¿no? Que hacían como esta labor de apoyarnos, incluso de poder entablar comunicación con la familia porque carecían, como bien lo mencionabas, de un teléfono celular o de un WhatsApp, ¿no? O que en ocasiones no tienen línea telefónica. Uno, eso, la tecnología, si no tienen un teléfono, pues mucho menos una computadora. Y la señal, ¿no? Y también el idioma. Entonces, en esos casos sería apoyarnos de dos, intérprete y de traductor y del intérprete. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Esto que dices es súper, súper, súper valioso. Híjole, no hay manera de quitarle responsabilidad al Estado, porque la búsqueda de personas desaparecidas es una obligación de Estado. Pero ¿qué reconoce también la ley en materia de la Ley General en materia de desaparición? Pues que todas las autoridades dentro de sus competencias van a
apoyar y pues sí, apoyar las tareas de búsqueda, sea la Secretaría de Gobierno, aquí en el caso de Veracruz, que es donde yo estoy, pues hay una academia veracruzana de la lengua indígena, ¿no? Entonces, una vez me topé con una persona de ahí y dice, pues sí, tradujimos un cartel, ¿no? Para una región donde se habla mazateco, ahí en colindancia con el estado de Oaxaca. Pero ¿qué pasa también? Dentro de los sistemas de búsqueda o ¿cómo se llaman? Mecanismos de coordinación estatales, ¿no? Que recordemos que pues en cada estado, creo que ya todos tienen una ley en materia de desaparición, se enuncian qué autoridades forman parte de esos mecanismos pues, que van a colaborar con la búsqueda. Y esos mecanismos también tienen la facultad de solicitar a organizaciones de la sociedad civil, a particulares, a empresas, como es los casos de transporte, que colaboren con la búsqueda, ¿no? Entonces, podría parecer imposible traducir a todos los idiomas que se hablan en nuestro país, pero hay la posibilidad. Chin, se me va el tiempo, perdón, los ejemplos pueden ir uno tras otro. Perdón pero gracias, Sofía Oribio, por tu aportación, me parece súper importante. También ¿no? esta reflexión es como una invitación a no encontrar el límite, ¿no? Tenemos tantas experiencias negativas que también podríamos tener un número igual de propuestas como para innovar y si no hay estrategia, pues empujarla, ¿no? No dejando a las víctimas o a las familias esta responsabilidad de obtener pruebas, de hacer la denuncia, de traer información a los fiscales, ¿no? Como la máxima de la fiscalía de ahora qué me trae, no, sino más bien desde esta participación activa de las familias, ¿no? Entonces volvemos a la perspectiva psicosocial, pues que tiene, este enfoque psicosocial tiene las perspectivas de la misma manera, de la perspectiva interseccional, donde se consideran todas estas pues características de las víctimas, desde culturales, sociales, etcétera, que no nada más tienen que ver con que si es mujer, si es hombre, si es la niñez, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de la niñez, y pues de las diferencias de grupos sociales, y pues creo que lo más analizado tiene que ver con la perspectiva de género y esto que mencionaban de la feminización de la búsqueda. El 75% de las personas que buscan son mujeres, y el creciente número, que por ahí van a ver las estadísticas en la plataforma, en este módulo 2, las estadísticas que hay en relación con el papel de las mujeres, tanto en la desaparición como en la búsqueda. Entonces, pues bueno, esto ya lo vimos. Bueno, y esto un poco hablando de como los impactos diferenciados en los casos de desaparición, pues hace una especial mención de las niñas, niños y adolescentes, cómo han vivido las desapariciones, desde aquellas niñas, niños que inclusive nacieron sin conocer a sus padres, cómo se les ha ocultado información inclusive para evitarles sufrimiento, cuando en casa les toca ver, mamá, es que yo también soy tu hijo y te vas a la búsqueda y de repente todas esas consecuencias que pasan con las infancias del descuido, de ver pues la desintegración familiar, de ver las carencias económicas, porque la mayor parte de los recursos se destinan a la búsqueda. Entonces, pues, qué hace el Estado frente a esto, no? Políticas de atención, porque, o sea, el país pues son 32 estados donde cada uno tiene sus propias políticas, donde cada uno también, pues a través de los actores gubernamentales demuestran distintas voluntades de destinar recursos, de atender la problemática, pero ¿dónde quedan las niñas, niños y adolescentes? Pues es una reflexión que más bien a veces no llegamos a tener porque se centra en las madres, ¿no? La reflexión, los esfuerzos del Estado están
ya focalizados o en los colectivos, ¿no? Que también esa es otra dinámica que se ha generado, ¿no? Entonces, yo no soy su mamá, pero le digo que soy su mamá para que no crezca triste. Y también como esta parte de compartir de una manera distinta, pues no la tragedia, pero cómo ocurren las desapariciones, ¿no? Y las infancias están siendo severamente golpeadas por la violencia, involucradas dentro del crimen, siendo víctimas indirectas, en ocasiones, pues, creciendo desde la orfandad y más allá de la persona, desde el afecto, ¿no? Entonces, también, pues, los impactos son muy grandes, ¿no? Eso para niñas, niños y adolescentes en el estilo de vida de las personas, como hay esta que decía Alejandra de la desesperanza aprendida, pero también otros impactos como las adicciones, la desconfianza, el desapego, la sobredemanda en los vínculos familiares o también una sobredemanda de los servicios del Estado, problemas de adaptación, resistencia al cambio, etcétera, problemas de identidad, o ser víctima de otro tipo de violencias, ¿no? En la seguridad, experiencias como la desaparición irrumpen y destruyen la posibilidad de crear seguridad, pues se genera un sentimiento de vulnerabilidad constante y permanente sobre el propio destino, y no nada más en materia emocional. El tema de la seguridad que también implica ser buscador o buscadora con el número creciente de agresiones a personas buscadoras. Tan solo el día de ayer un compañero en el estado de Guerrero fue asesinado, la semana pasada una compañera en Baja California, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál, cómo es el desarrollo de la personalidad de alguien que está buscando y que se enfrenta no solamente a la política de Estado que no resuelve, que no responde, sino también el caso de desaparición, pero también no resuelve lo demás? No es el caso de la desaparición y a mí me atienden en fiscalía, pero en mi colonia está llena de personas que pertenecen al crimen organizado, por ejemplo, o no hay políticas de prevención. O sea, parece que la perspectiva psicosocial es de las psicólogas, y digo las psicólogas porque también hay otra vinculación, la feminización de la búsqueda y la feminización de la atención, porque las mujeres son capaces, o sea, las mujeres fiscales, las mujeres buscadoras de las instituciones, esa carga que tienen, y no sé si han visto ustedes por ahí unas cifras del INEGI, que, bueno, hay una publicación que está un poco recurrente ahora en redes sociales donde las mujeres que se casan tienen 7 horas de carga de trabajo en casa y los hombres tienen 2.5 horas libres en relación con las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es, cuando decía transversal, realmente tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? En la seguridad, en la economía, en la identidad, pues las etapas de la vida donde, pues no se puede desarrollar de una manera libre, ¿no? Entonces, vamos a seguir porque, changos, a mí se me puede ir el tiempo. Y bueno, pasamos al tema 2, la experiencia de la desaparición. Y pues aquí una pregunta de nuevo para ustedes. Desde su experiencia, ¿a quiénes ha impactado más las desapariciones en México? Vamos a hablar un poco de, pues de estas efectos o, o impactos de la desaparición. ¿Alguien quisiera responder? ¿O está está mal planteada mi pregunta? Solo es como para propiciar un poco la reflexión y tampoco la tenemos que responder así como tajantemente ni para esta sesión, sino es, insisto, como una provocación hacia la reflexión. ¿Por qué hablamos de el impacto en las desapariciones? Pues cuando volteamos a ver esta caracterización de las víctimas de desaparición, nos vamos a encontrar pues que probablemente el 75% de las desapariciones en el país
y va en disminución son hombres en una edad productiva, este, pero que de acuerdo a estas consideraciones de los derechos de las víctimas, pues puede tener alrededor de esta persona hasta 5 personas legalmente reconocidas, incluyendo a las vinculaciones familiares, formales, como personas que tienen un vínculo matrimonial, hasta los amigos y amigas, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va el impacto psicosocial en relación con estos vínculos de las personas desaparecidas? Pues pueden ser a todos, a todas y a todos nos afecta la desaparición. Quienes no tenemos a un familiar desaparecido, también vivimos una serie de afectaciones. Quienes son personas servidoras públicas, probablemente desde quienes son súper jóvenes y ya han trabajado en una comisión de búsqueda o en una comisión de víctimas o en los servicios periciales o se están involucrando en espacios laborales, pues entenderán o irán reconociendo desde la práctica que las afectaciones también tienen que ver con las cargas de trabajo y tienen que ver con el tiempo que se destina a atender las desapariciones y en muchas ocasiones también tienen que ver con extra laboralmente cómo dedicamos nuestro tiempo a, o a atender porque llegó una persona que viene de otro estado y no tiene dónde quedarse. Entonces yo como servidora pública recurro a mis redes de apoyo para poder ofrecer un espacio o una alternativa para una víctima, ¿no? Entonces, insisto, esta pregunta es una reflexión de a quiénes les ha impactado o nos ha impactado las desapariciones. Creo que aquí no estamos salvos o salvas de que nos pueda afectar también a nosotras. Y eso lo veremos con otra temática más adelante. Pero ¿desde dónde vienen estos impactos? Pensando en la centralidad de las víctimas, pues vienen desde distintos ámbitos, ¿no? Desde que las familias no solamente no reciben una atención oportuna, sino que reciben información falsa, información imprecisa o de plano no reciben información, ¿no? Desde el actuar de los medios de comunicación o por parte de las propias autoridades, donde a veces exponen información confidencial, pero a veces te dicen, no te puedo decir nada por la secrecía de la investigación, y en relación con la desaparición de personas, pues tiene un impacto, por supuesto, ¿no? El creer que quizá pues, la acción colectiva, la búsqueda, preponderantemente en espacios de ocultamiento o inhumación clandestina con la idea de que ese es el espacio de búsqueda, ¿no? ¿Cómo, cómo se entretejen estos primeras acciones que se despliegan por parte de las comisiones de búsqueda para localizar con vida a una persona, ¿no? Entonces, cuando no tienen acceso a esa información o es información falsa o estamos, inclusive atravesados por la no libertad de expresión, cuando no hay cifras concretas, pues esto genera angustia, genera desinformación, genera ideas, ansiedad, que en las víctimas no solamente es pues este sentimiento, a veces hasta de impotencia, de no voy a encontrar a mi hijo nunca, sino también genera cuestiones de somatización. O sea, no sé si ustedes han tenido oportunidad, pero las familias de personas desaparecidas enferman, se deprimen y ese deterioro de la salud física y mental va en incremento, ¿no? Entonces, pareciera que tener información falsa, pues bueno, que la rectifiquen o no, pero no se trata solamente de esto. Los impactos son, digamos, como de largo plazo, ¿no? Otra forma, digamos, de impacto es la revictimización y es esta respuesta que reciben de las autoridades para culpabilizarles, ya lo decían, bueno, pues ¿por qué dejó salir a su hija? Pero pues ¿dónde estaba usted como mamá, como papá, cuando su hijo estaba en la fiesta de donde desapareció, ¿no? Entonces, de nuevo es darle la explicación más como el hecho aislado, ¿no? Entonces, para sustraerse de realizar sus labores como autoridades.
Y pues otro que ya medianamente lo abordamos hace un rato sobre los riesgos y amenazas, que tienen que ver con la impunidad, con ser probablemente víctimas de algún otro delito que no solamente sea la desaparición. Se viven amenazas, se viven persecuciones, se vive estigmatización, a las personas que denuncian se les persiguen. ¿Cuántas familias en México? Y no tengo el dato concreto, pero me encantaría buscarlo para compartírselo. ¿Cuántas personas desplazadas por la violencia hay en el país? Lo venimos hablando desde el sexenio de Felipe Calderón, pero este número es importante cuando conocemos quizá también desde las comisiones de víctimas a las familias que han recibido alguna medida de ayuda por desplazamiento, pues nos decimos, caramba, ¿no? ¿Cuántas personas están viviendo esto? El miedo, que tiene que ver con esta inseguridad que se vive por el contexto social y de violencia en los lugares donde se encuentran las buscadoras o en aquellos lugares donde van a hacer las búsquedas, desde que no llevan seguridad, que incrementa esta sensación de frustración e impotencia, ¿no? Entonces, pero también hay un tema clarísimo y latente y presente y demostrable de riesgo, ¿no? Y pues otra que no sé si es como algo que está como una sombra, ¿no? La estigmatización social. Creo que esto, hace una década, pues en México era, pues desaparece el que andaba en malos pasos, ¿no? Pero todavía es algo que está ocurriendo y dependiendo, pues en algunos contextos urbanos, pues es lamentablemente cotidiano ver nuevas fichas de desaparición. En algunos estados, pues hay una ficha diaria o 3 fichas, ¿no? Entonces, pero como este crecimiento en los números de desapariciones también generan un estigma que se vincula a el consumo de drogas, al sicariato y a los famosísimos malos pasos, ¿no? Entonces esto tiene un impacto también en la psique de las familias que les genera ahí como quizá para quienes no tienen este empoderamiento, ¿no? De sentirse excluidas o como este ejemplo que les daba de a mí solo me van a escuchar si tengo dinero, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues está igual, pues otra pregunta de reflexión para quien quisiera. Ay, perdón, no había visto la mano de Vero Ramírez. Discúlpame, Vero. Adelante, por favor. Hola, no te preocupes. Buenas tardes a todos, todas y todes. Sí, justo Bueno, quería regresarme un poco como al tema de la información falsa y a la salud y salud mental. Eh, Híjole, creo que también hay un punto que no solo reciben como este tipo de información falsa por las propias autoridades o esta falta de información por las propias autoridades, sino de un tiempo para acá se ha dado como mucho este fenómeno de videntes, brujas y demás que se ofrecen a dar este tipo de lecturas o de, híjole, hasta mediums, ¿no? Se ofertan justo para localizar o de darles información acerca de su familiar desaparecido, ¿no? Y en parte, bueno, también esto se apoya en gran parte de la impunidad que existe, de la falta de operatividad de las autoridades, ¿no? Entonces también ven ahí como un nicho de negocio el apoyarse de esta parte de la desesperación de las familias, ¿no? Que esto al final también termina repercutiendo aún más, ¿no? O sea, particularmente yo he tenido casos que les han dicho, bueno, tu hija le hicieron bla, bla, bla y está en cachitos en bla, 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 ¿no? Entonces, sin ningún tipo de cuidado de los impactos que esto pueda generar en las familias, pues evidentemente entran en un estado de desesperación, de angustia, ahora recurren a las autoridades para hacer algún tipo de diligencia y decir, bueno, hay que buscarla aquí, pues evidentemente no hay un sustento de me lo dijo una vidente, ¿no? Entonces también es como un ciclo infinito en el que no pueden avanzar, pero tampoco tienen respuestas si les buscan en donde sea. súper. Vero, muchas gracias por tu participación. Creo que tienes toda la razón. O sea, las familias de personas desaparecidas en la desesperación por encontrar a sus familiares
van a recurrir a lo que tengan a su alcance, ¿no? Y esto aumenta la precarización económica. O sea, yo he conocido, sí, a familias que han pagado hasta 30,000 pesos y les dicen, es que yo lo veo cerca de un río, ¿no? Y bueno, aquí Veracruz está lleno de ríos y riachuelos y cuerpos de agua. Entonces, ¿en cuál, no? Sí, y además esto, creo que tienes toda la razón. Digo, yo he visto hasta fiscales yendo a consultar a mediums y luego les dicen ahí como, no, es que estoy haciendo una investigación súper buena, y obviamente no les cobran, ¿no? Pero así tan, eh, prefieren recurrir a eso desde la desesperanza. O sea, y ahora que tocas este punto, Vero, me gustaría también hacer el comercial de que la búsqueda está relacionada con la investigación penal. Y muchas veces las familias, desde el desconocimiento de sus derechos, de las leyes, que no es obligación que lo tengan, ¿no? Pero muy a propósito del desempoderamiento, a veces como estrategia, bueno, de desmovilización y etcétera, y que es promovida por el propio Estado, son capaces, yo creo que de pagar un medium, pero no dar una línea de investigación, ¿no? Bueno, en mi mala cabeza, pues. Entonces, toda esta serie de situaciones que las familias les lleva a desconfiar no solamente de las autoridades, sino también a vivir de prácticas que las mantienen buscando por todas partes, buscando en la frontera, ¿no? Y sin ellas reconocer sus propias líneas de investigación, porque están a expensas de información falsa, ¿no? Entonces, muchas gracias, Vero, por tu aportación. Diana, a ver, no, Dariana, perdón. Adelante, por favor. Sí, gracias. Ahorita que estaba compartiendo, Vero, me surgió la duda, desde la perspectiva psicosocial, ¿cómo se aborda eso? Porque por una parte, no sé, digamos, si la familia no solo es un recurso que tenga a la mano, sino que son creyentes de videntes y demás, pues no puede, bueno, como acompañante no podríamos como no ignorar, ¿no? Y decir, eso no, pero tampoco como hacerlo totalmente, guiar la investigación o el pensamiento de la persona hacia allá, porque pues al final puede causar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejaría un caso así? Gracias, gracias por la pregunta. Pues ahí hay unos materiales en el módulo, pero justamente, bueno, ay, ya me pasé de las diapositivas, pero no, sí, puedo utilizar este diagrama, es que hay otro por acá, eh, acá. Bueno, bueno, es que es todo, pues. La perspectiva psicosocial no se refiere exclusivamente a la atención psicológica para las víctimas. Como les decía, la transversalidad de este enfoque tiene que ver con reconocer, no, pues también el caso en sí mismo, ¿no? El contexto de la víctima, y el contexto de la víctima muchas veces es la creencia, y si la creencia es en la Santa Muerte, o sea, tampoco quiero decir que la investigación se va a guiar por ello, ¿no? Sino que más bien hay que comprender las creencias, porque eso es totalmente legal, creer en lo que se te dé la gana, ¿no? Pero no va a influenciar necesariamente, como una investigación, por ejemplo. Entonces ahí no es tarea de la psicóloga, pues, o del psicólogo, del personal de acompañamiento psicosocial o de los peritos, por ejemplo, pero sí hay alguien que va a guiar, o la búsqueda o la investigación, ¿no? Y en el caso de la investigación, pues es el Ministerio Público, auxiliado de peritos, auxiliado de la Policía Ministerial, quien debe determinar, pues no solo las líneas de investigación, sino aquellos elementos demostrables, porque además también hay otra situación. La desaparición es un delito. Y un delito, ya saben, esto de hay que demostrar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, si te dicen, pues es que mi medium o mi brujo de confianza o todo esto me dieron esta información,
pues probablemente también desde las creencias de quienes escuchan a las víctimas pueden ofrecer alternativas y podría parecer como medio sacado de contexto esto, pero a veces en el escuchar y en el no juzgar a las víctimas en sus creencias puede tener eh, una asimilación distinta por parte de las familias. Es decir, bueno, no me mandó a la goma, pero me escuchó y dijo, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. O sea, a veces tan sencillo como decirle, vamos a encontrar una alternativa, porque ha pasado, o sea, yo he acompañado casos donde las familias dicen, es que mi hijo ya está muerto. O sea, yo sé, yo lo siento, ya me lo dijo por ahí una de las que leen cartas, ¿no? Y también ese es el sentir, y ese sentir muchas veces viene de la desesperanza y todo, pero también viene desde las creencias, o sea, las familias, pues voy a decir esto, creo que durante algún tiempo se les ha infantilizado esto de, no, yo te cuido, ¿no? Que no te pase nada, pero también hay cosas que no podremos evitar. O sea, hay cosas que solamente las familias pueden gestionar desde su sentir, desde su vivir, y por más especialistas en el enfoque psicosocial, por más capacitaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, diplomados, acompañamientos, pues no vamos a vivir lo que están viviendo las familias y eso no se los podemos arrebatar, ¿no? O sea, también creo que, bueno, y esto es parte del tema 4, hay límites en el acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la actitud idónea frente a un dato como estos? Ofrecer alternativas que sí ayuden a encontrar a la persona desaparecida, ¿no? Protocolo homologado de búsqueda, protocolo homologado de investigación, y por ahí no viene más que respetar las creencias. Y si la familia decide creer en esta información, también es su decisión y es su derecho creer en lo que, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la obligación del Estado? Pues investigar, verdad y justicia. Este, digo, no sé si di respuesta concretamente, pero también es algo como muy variable. Vero Ramírez, por favor. Ah, yo otra vez, perdóname. Sí, sí, venga. Pues justo yo digo, como un poco de contexto, yo doy acompañamiento desde 2017, 18, y la verdad es que en realidad muy al principio todo era muy empírico, ¿no? Y justo pues he buscado como esta formalización de los conocimientos y justo me daba como un poco de satisfacción con el módulo 1 entender que muchas de las cosas que yo hacía de manera empírica eran correctas, ¿no? Y justo con esta pregunta que hacían de, ¿pero qué pasa si creen esto, no? Yo siempre lo he manejado que digo, dentro de los colectivos nos llaman solidarios, ¿no? Que los solidarios, el que acompaña, no puede ir ni por encima de las familias, tiene que ir al lado de ellas, ¿no? Entonces, sí, muchas veces uno funge esta forma de mediador y decir, bueno, sí, escucho tu idea, pero creo que podremos hacerlo así y lo sugieres. Yo al final siempre digo, las familias tienen la última palabra, incluso a mí particularmente me ha puesto en situaciones muy complicadas que me llevaron hasta estar en este momento en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos por las decisiones de las familias, pero ese es algo que yo asumí, ¿no? Y en el sentido, por ejemplo, de ciertas creencias o de ciertas formas de hacer las cosas, eh, yo particularmente, si creen en ello, pues no soy quien, no tengo ninguna autoridad moral ni nada como para decirles que no, pero al final de cuentas siempre trato de orientarlas de decir, sí, qué tal que consultamos a la vidente, pero también hacemos estas otras opciones que son como más formales, ¿no? Ujú, Porque no creo que una descarte a la otra. claro. Y digo, también puede ser que la información que le dio, pues haya algo ahí que sea cierto, ¿no? Pero justamente como dices, Vero, eh, en esto del acompañamiento, el acompañamiento en general, debe de haber ciertos principios de ética, de responsabilidad, este, porque, por ejemplo, yo he escuchado mucho y también yo lo he dicho, cuando tienes pues, muchos años de acompañamiento,
pues conoces ciertas debilidades del propio sistema, de las instituciones, conoces en qué estado podría encontrarse el familiar, ¿no? Por la afectación emocional y todo esto. Y muchas veces como tu ímpetu es de facilitar, pero tampoco vas a facilitar a fuerza, ¿no? O sea, hay personas que necesitan vivir sus procesos y como decía hace un rato, pues no se los podemos quitar, ¿no? Pero no sé si te dejé terminar, pero... Sí, 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 perdónenme. no, totalmente, ¿no? Y justo en el tema de la salud mental me toca y de las creencias, también me he topado con muchas personas que te dicen, yo no necesito terapia, necesito a Dios. Y también es una creencia muy válida, ¿no? Al final de cuentas no puede haber justamente esta imposición de, no, la terapia es lo único que te va a hacer bien, porque al final de cuentas, sobre todo en temas de salud mental, pues debe de haber la voluntad de quien recibe esa atención, ¿no? Entonces, pues justamente muchas veces y particularmente de repente para mí es complicado decir, bueno, pues no creo que sea lo ideal, pero al final de cuentas, pues yo solo tengo aquí la posición de acompañante. Ujú. Sí, 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 súper bien. O sea, eso creo que em, seas acompañante o formes parte de una institución que brinda atención, no necesariamente psicosocial, porque la atención psicosocial, insisto, está como pulpo en todas debería estar en todas las etapas de búsqueda, de las etapas de la investigación. Entonces, solamente es ofrecer un espacio respetuoso de escucha, de comprensión y de donde facilites herramientas, ¿no? Y obviamente esto desde el servicio público, pues es una obligación, ¿no? Muchas gracias, Vero. Pues bueno, si les parece, yo les había colocado por acá una pregunta que es ¿cómo consideras el apoyo colectivo en la búsqueda de personas desaparecidas y qué relación tiene con el acompañamiento psicosocial? Vamos a saltarnos esa pregunta porque pues ya nos enfocamos en este gráfico. Y creo que tiene un poco que ver con esta experiencia que nos compartía Vero pues como solidaria, ¿no? Yo también soy solidaria, este, y ahí quisiera, no como por meternos en el mismo costal, pero sí colocarnos desde el lado del acompañamiento. Y aquí lo vamos a quizá generalizar un poco desde el acompañamiento entre personas desaparecidas o personas solidarias, que nos permite que ahí le falta una R, perdón, reorganización de la realidad, o sea, muchas veces quienes hemos acompañado, quienes han vivido una desaparición desde hace muchos años, tienen mucho que contarle, mucho que compartir a quien está viviendo una desaparición. Y esto viene en distintos niveles, ¿no? Que uno de los más importantes y que creo que ha generado propiamente un movimiento en el país de colectivos, de familiares, de víctimas indirectas, que es la solidaridad y el entendimiento, ¿no? Desde 2011, las caravanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad estaban encaminadas a ser una voz entre pares que se hermanaba y que unía todo ese sentir de las familias y que lograron colocar en el ámbito público y político las necesidades, ¿no? Ahí estaban las mesas con Felipe Calderón, Javier Sicilia, el compa Nepomuceno Moreno, el vaquero galáctico, el papá del vaquero galáctico, don Melchor, y cómo, pues esa organización entre víctimas ha logrado tener un impacto en pues en el cuerpo legal de nuestro país, ¿no? Entonces, y eso parte de la solidaridad y el entendimiento. ¿Y por qué es relacionable con este enfoque psicosocial? Porque justamente, como lo dijimos hace unos momentos, al principio de la sesión, el enfoque psicosocial reconoce ese sentir, reconoce ese contexto, reconoce esa posición que guardan quienes están buscando a las personas desaparecidas en una familia, en un entorno geográfico y así, ¿no? Significa soporte mutuo, significa el alentar hacia la persistencia,
porque ¿qué ha pasado en nuestro país con las desapariciones de 2009? Es más, ¿qué ha pasado con las desapariciones de los años 60? Muchas siguen sin estar resueltas y han logrado la sostenibilidad en el tiempo, pues porque justamente partimos de que las desapariciones son un delito continuado y permanente hasta no encontrar a la persona desaparecida. Entonces, no solamente es hermanarse en relación con vivir una desaparición, sino también con identificarse para defender derechos, ¿no? Tan valioso es este apoyo entre familiares de personas desaparecidas y pues ahí poquito a poquito quienes acompañamos desde organizaciones como Solidarias, pues brindar este apoyo colectivo, este apoyo técnico en algunos casos, que en conjunto logran dar este apoyo psíquico a las familiares de personas desaparecidas, y que a veces no tiene que ver con los procesos legales, ¿no? Yo he visto tantas muestras de generosidad, de solidaridad, de cariño, cuando alguien enferma, las propias familias son quienes se cuidan, que son esa misma red de apoyo que permite que alguien siga buscando, ¿no? Y esta expresión que a mí me parece en lo personal muy conmovedora, de cuando muere una buscadora, que colectivamente dicen, Rosita, nosotros buscamos a tu hijo, ¿no? O sea, buscaba a mi hijo, pero ahora también busco a tu hijo, ¿no? Entonces, lo poderoso que es esta colectividad, pues bueno, es súper, súper grande, ¿no? Ahí estoy. Bueno, pasamos al tema 3 porque estamos un poquito, bueno, creo que nos va a dar tiempo, nos va a dar tiempo. Pues entrando al tema 3, que es la perspectiva psicosocial aplicada a la búsqueda, y bueno, aquí estamos hablando de distintos procesos, sí de la búsqueda, sí de la investigación, pero también estamos hablando de las condiciones y estos contextos de donde vienen quienes están buscando y de donde salieron las personas que están dadas por desaparecidas. Entonces, pues como lo sabemos, pues las leyes en materia de desaparición están encaminadas a brindar una atención integral a quienes están haciendo el seguimiento de los casos, ¿no? Y como abordar esta perspectiva de integralidad, pues también requiere que en distintas áreas que atienden a las víctimas, no solo me remito a las comisiones de búsqueda, a las fiscalías especializadas, a los servicios periciales, puedan incorporar en su quehacer cotidiano esta perspectiva psicosocial. ¿Qué pasa si una mamá de un desaparecido enferma y tiene que recurrir a los servicios de salud para atender una afección que surgió a partir de la búsqueda? ¿O qué pasa si una mujer se lesiona en la búsqueda, ¿no? Si una mamá se lesiona en la búsqueda. O sea, eh, como les decía hace un momento, y creo que eso lo voy a decir en cada sesión, como me sea posible, la tarea de la búsqueda le corresponde a todas las autoridades, ¿no? Contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, así sea la Comisión de Agua y Saneamiento para extraer agua de un pozo artesiano, pero a la Secretaría de Salud, o como se llama en las secretarías de salud en sus estados, a brindar una atención especializada, ¿no? Bueno, tomemos como ejemplo que alguien efectivamente, como decía Vero, acepta la, este, mm, la atención psicológica porque tiene tantas afectaciones en su esfera, no sé, familiar, en su vida, le es complejo recuperar su proyecto de vida, pero por ahí alguien le dice, mira, yo voy con esta psicóloga y me está yendo muy bien, no cobra nada y decide adaptarse, ¿no? ¿Qué pasa si recibe o sea, ya llega con esta psicóloga famosa que atiende muy bien, y recibe, no, todos los familiares de personas desaparecidas son pacientes psiquiátricos, ¿no?
O sea, esto es una cadena pues de cosas que deberían de estar funcionando de manera sincrónica y como con un engrane, ¿no? Debe de haber capacitación, debe de haber ética, como ya lo habíamos dicho, pero también, o sea, pareciera que solo las comisiones de víctimas deben de tener trato especializado hacia las víctimas. No, en realidad debe de ser un trabajo psicosocial que esté en medida de lo posible eh, permeando o rigiendo más bien el actuar de todas estas instituciones, las cuales tengan la posibilidad de atender a las víctimas, policías municipales, o sea, ¿qué pasa? Por eso, joven, pero es que usted, señora, mire que no hizo. O sea, hay un montón de espacios donde se debería de incorporar, ¿no? Y pues o sea, lo recupero de este contenido que obviamente está ahí en los materiales del diplomado del segundo módulo. Este trabajo psicosocial que se refiere a las intervenciones específicas orientadas a enfrentar los impactos de la violencia o las violaciones de derechos humanos a nivel individual, pero también familiar y comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquier autoridad podría encajar o podría encuadrar en esta atención integral que se le pueden dar a las víctimas en el aspecto municipal, en el aspecto estatal, en el ámbito federal, y no sabemos cuál institución podría eh, tener en algún momento, tener que ver con el trabajo psicosocial, el poder judicial, ¿no? Que es de los que recientemente se van incorporando al trabajo con las víctimas. ¿Por qué? Pues porque antes ni se consignaban ni se vinculaban a procesos las carpetas de desapariciones, porque vivimos en la impunidad y aquellos poquitos casos que se van vinculando pues también tienen que incorporar esto, ¿no? O sea, recuerdo hace un par de años que nos tocó trabajar con el Poder Judicial y con la Escuela Judicial y la Declaración Especial de Ausencia. Recuerdo ahí una persona que nos decía, es que lo que ustedes deben de hacer es ir aquí junto al Congreso del Estado y que cambien la ley. O sea, ¿se imaginan que alguien está haciendo búsqueda y que le digan, aquí no es en la siguiente puerta? O sea, un gramo de ética para esto, ¿no? Porque parece que eso no le toca al Poder Judicial, o parece que eso no le toca al presidente municipal, o parece que eso no le toca a la Comisión de Derechos Humanos, o parece que eso no le toca a la Fiscalía. Sí, sí les toca, ¿no? Entonces, todas aquellas instituciones cuyo mandato sea promover el bienestar, el apoyo social, el soporte emocional a las víctimas, tienen que entrar en el, en el ruedo del acompañamiento, de la atención psicosocial, ¿no? Porque pues, lo hemos estado viendo desde el módulo 1, toda esta atención, todos estos derechos están orientados no solamente a la recuperación de la persona desaparecida, determinar la suerte y el paradero, sino también a dignificar las condiciones en que las personas que buscan están llevando sus procesos. O sea, aquí el tema de la dignidad también es transversal y lo tenemos que propiciar desde la exigencia, desde la vivencia y desde esas puertas que tocamos junto con las familias o las familias desde su propio ámbito familiar o de seguimiento del caso, pues porque la dignidad es justamente por lo que se ha estado peleando, ¿verdad? Justicia, dignidad. Y la otra, el tema de la reparación integral. ¿Qué dicen las instituciones? Ay, pues yo no sé, ¿no? O sea, es que a mí eso no me toca, entonces no lo hago. Este, Porque tan difícil ha sido llegar a reparaciones desde los procesos penales, o sea, quienes cometen el delito, digo, estadísticas para esto, otra tarea para mí, pero en cuántos casos donde ha habido una sentencia por casos de desaparición, las víctimas han sido reparadas. Y ahora la otra, hay una alta expectativa por la reparación, ¿no?
y lo cual no está incorrecto, pero esto, búsqueda de verdad, justicia, a veces queda en lugares más alejados de las, digamos, de las aspiraciones o de las demandas de las familias. Y creo que esto tiene que ver con las estrategias del Estado para contener, administrar, desmovilizar y desempoderar a las víctimas. Porque a veces es más fácil dar becas, dar despensas, pero verdad y justicia bajo ninguna, ¿no? O sea, uy, es que no tenemos recursos. Entonces también eso se tiene que gestionar y junto con la exigencia que han hecho las familias, ¿no? Más recientemente, a partir del año 2011, pues también es parte o debería ser parte, ¿no? De esta exigencia. Ahora, los objetivos del apoyo psicosocial, o sea, todo esto que hemos estado platicando durante esta tarde está enfocado como a tres cosas que aquí la plataforma nos señala. El cuidado emocional de las personas que buscan, no solamente porque se sientan bien o porque después de la búsqueda puedan llegar a dormir a sus casas en la noche, ¿no? O sea, a veces es tan aplastante la realidad que viven las víctimas, insomnio, depresión, estrés, pérdida del cabello, no sé, o sea, tantas cosas que en la corporalidad afecta, ¿no? El no dormir bien, el estar toda la noche como con cualquier ruido, es que qué tal que es mi hijo, ¿no? O sea, yo no sé si les ha tocado a ustedes, pero es pues súper, súper fuerte. Este, mm, ay, carambas. Eh, bueno, o sea, el cuidado emocional que también está relacionado con la salud física, la comunicación efectiva, que no solamente tiene que ver con poder comunicarte entre pares, sino a veces también con las propias autoridades, de poder manifestar toda esta información que las autoridades a veces no son capaces de preguntar. Ah, es que sabes que no le pregunté eso a la víctima cuando vino a denunciar, ¿no? O sea, generar esos ambientes de confianza para que las víctimas indirectas puedan proporcionar esa información. Hablábamos de la entrevista inicial. O sea, esa es la oportunidad de oro, porque después las familias viven un montón de cosas y a veces no pueden volver, ¿no? Entonces, desde esta tarea oficiosa de las autoridades, pues poder comunicarse, ¿no? Y poder comunicar también las familias, pues esas necesidades que tienen. Y finalmente, pues propiciar esto de lo que hemos estado platicando, no solo en los colectivos de familiares, sino con otras colectivas, con favorecer las redes de apoyo. Y a veces las redes de apoyo está en una colectiva que se dedica a hacer murales, ¿no? Y ahí las familias encuentran pues ese cobijo, ese reconocimiento y esa posibilidad de transmitir su dolor a través de otras formas, ¿no? Entonces, el apoyo psicosocial pues tiene un montón de posibilidades todavía no exploradas o explotadas, podría decirlo, pero también requiere otras cosas que ahorita vamos a ver en el cuarto tema. La perspectiva psicosocial, además de reconocer y tener como objetivos el cuidado emocional, la comunicación y las redes de apoyo, dentro de los casos de desapariciones y aplicados a la búsqueda, pues tiene esto, ¿no? Establecer un contacto con las víctimas y tener herramientas para trabajar con los impactos de las desapariciones, que serán diferentes en cada persona y a veces no sé si podremos tener en el país más de 120,000 estrategias, pero también hay que invertir tiempo en diseñar estas estrategias que puedan ser lo más inclusivas posibles para poder atender a las víctimas. Otra cosa es la documentación del caso en sí mismo, y cualquier elemento que nos ayude a advertir vulnerabilidades, riesgos, información importante para establecer líneas de investigación, y finalmente aquí como último punto dentro del contenido de este módulo 2, construir el testimonio
para recabar toda la información sin hacer daño a la víctima, es decir, sin revictimizar, sin someter a la víctima a ese dolor que le implica volver a recordar. Y en ese proceso que puede ser tan sutil, ofrecer alternativas. Desde el Estado no solamente está la obligación de ofrecer verdad, justicia, no repetición, etcétera, es meter en ese espacio con la mayor responsabilidad posible la, esta posibilidad de localización de un familiar, de vincular con el análisis de contexto, de vincular con programas sociales, de favorecer una mejor calidad de vida en quienes ya han estado de por sí golpeados por los delitos, ¿no? Y particularmente por la desaparición. Y bueno, esto se habla como en los planes de búsqueda y vuelvo, ¿no? A la perspectiva psicosocial en la búsqueda. Desde el momento de la llamada al 01800 o desde el momento en el reporte de desaparición, podemos incorporar esto de la manera más respetuosa. Y siguiendo en las diligencias de búsqueda, sean diligencias de búsqueda en vida o en contextos forenses. ¿Por qué? Pues el impacto que genera ver restos óseos, restos humanos, o esto que también muchas familias han vivido de encontrar algunos restos y qué tal si ese es mi hijo, que también es otra parte que pues que les atormenta, ¿no? Entonces, ¿cómo generar un espacio donde también pueda haber esa reflexión de no torturarse con cada paso que se da en el caso de desaparición? O sea, no todas las familias tienen los mismos elementos para poder afrontar una desaparición. Hay quienes movilizan a sus redes de apoyo, hay quienes regresan a sus casas a esperar una llamada telefónica del MP. Entonces, ante estas disparidades o ante estas diferencias en las propias víctimas, tenemos que tener. Y bueno, aquí voy a un tema que tiene pues todo que ver con la perspectiva psicosocial en la búsqueda, que tiene que ver con la notificación digna. Este momento no es el momento último, pero sí tiene que ver con la localización de una persona, que ha sido localizada sin vida, ¿no? Donde aquí es tan importante la perspectiva psicosocial para que la persona, por más doloroso que sea reconocer que su familiar ya no está con vida, que tenga la certeza de que de que fue identificado de una manera dignificante, que se identificaron no solamente a la persona, sino también las condiciones en las que se dio la desaparición, el deceso, y que esto no signifique una nueva carga para, para esta familia que muchas veces es que lo quiero encontrar ya, ¿no? Pero ese lo quiero encontrar ya no significa que va a ser un nuevo trauma en su proceso, ¿no? O sea, esto es cuando localizamos a una persona sin vida que se practican, por aquí me faltó subrayar dictamen multidisciplinario, porque nos casamos un poco con el ADN y no todo por ADN, pero hay tantas cosas que acortan, digamos, los tiempos de identificación y por eso vuelvo al cuestionario AM, ¿no? Esas características físicas que muchas veces son desdeñadas por las autoridades y a veces quizá desatendidas por las propias familias, ¿no? Como tenemos la idea del ADN y que le hagan un peritaje independiente, pero a veces hay, por ejemplo, las huellas, ¿no? Que tienen una mayor precisión que los estudios genéticos, la talla, la antropología física, etcétera. Cuando una familia, y de verdad se los comparto con toda pues, no sé, muy honestamente, a mí me ha
tocado estar en notificaciones dignas, que la familia se va con el dolor de haber encontrado y quizá con la satisfacción de haber encontrado, con esa tranquilidad y con el dolor, pero se van seguros y seguras de que esos restos, de que ese fragmento corresponde a su familiar. Y como también lo dicen como muchas personas, poder dar una inhumación, un entierro digno, y esto que las mamás recuperan mucho, de llorar, de tener un lugar a donde llevar flores y no estar postergando pues esta pérdida sin la certeza, ¿no? O sea, no sé si les ha tocado a ustedes vivir o acompañar estos momentos donde pues ya como para que la señora deje de estar aquí en la fiscalía, no, pues este es su hijo y a ver, vamos a mandar los papeles para los gastos funerarios y todo así. O sea, una vez me tocó acompañar a una persona con el ex fiscal general, y dice, así, en esta posición, ¿no? Pues positivo. ¿Positivo qué? O sea, o sea, lo que puede significar para alguien y no estar preparado y que te dé la noticia un tipo al que ya lo tienen hasta el queque, las manifestaciones y todo esto, ¿no? Entonces, estos momentos tan significativos donde se hacen notificaciones, pueden estar acompañados del fiscal, de la policía ministerial, del cuerpo de peritos, de una persona especialista en atención psicosocial. Muchas personas se desmayan, vomitan, lloran. Entonces, no es entregar pedidos, pues, ¿no? Entonces, tiene mucho aquí en este momento en particular de la notificación digna, cuando ya se encuentra una persona, pues tener certeza. Después de 10 años, después de 12 años, tener la certeza de que ese es tu familiar, ¿no? Y por el otro lado, esta como boom de ya queremos entregar y sacar todo, ay, acabo de tirar mi agua, perdón, pues en el caso de que no sea coincidente, ya sea por perfiles genéticos, etcétera, manejarlo de tal suerte que no se genere esa falsa expectativa de haber encontrado a su familiar. Que eso es otra cosa que ocurre muy a menudo con los fiscales en particular. Entonces, pues bueno, es muy amplio, y este tema me voy a apurar porque ya estamos en el tema 4. Y aquí, voy a leer súper rápido los impactos psicosociales en acompañantes, en familias, en colectivos, suelen ser, em, porque se presentan algunas necesidades como documentar testimonios, escuchar historias cargadas de dolor y horror, confrontarse con la impunidad una y otra vez, por las múltiples dificultades que presentan las investigaciones penales, por falta de voluntad política, por falta de capacidades técnicas, es decir, por todas estas faltantes y necesidades que se reconocen casi sí o sí en los casos de desaparición, la burocracia de los procesos, la inequidad en el acceso a la justicia, por las expectativas que tienen las víctimas a quienes no se les ha dado un acompañamiento adecuado. Y aquí también hay otra cuestión que creo que quienes acompañamos también nos hemos enfrentado, es que a que yo quiero esto, ¿no? Y quiero esto y no me importa, yo quiero que me den esto o que hagan tal diligencia cuando muchas veces no se cuenta con un sustento legal. Y ahí recupero el comentario, creo que fue de Vero, donde las familias, desde información que no es legal o científica, se incorpora a las expectativas de las víctimas, ¿no? Y donde ponen en predicamentos al personal que les atiende porque no hay otra cosa que les pueda satisfacer que no es lo que ellas están planteando, ¿no? Entonces aquí hay que ser súper cuidadosos con cómo se trata eso. Y yo hace poco me tocaba una persona que acudió a una institución y que decía
¿Por qué dieron la orden de que no me dejen pasar, no? O sea, puede parecer muy insignificante esa expresión, pero a veces se genera la idea de que en inmediato por ser víctima eh, va a tener un lugar en un espacio pues privilegiado quizá, pero creo que un trato dignificante, no de ese en que no les dé el aire a las víctimas, porque también hay personas que desde ese trato privilegiado o con cierto, este, pues concesiones, están atentando contra la dignidad y la inteligencia de las familias, ¿no? Entonces, también es súper peligroso cuando las decisiones políticas, sí, que le den la beca, órale, ¿no? Sí, que no, este, creo que esto cruza también a la política pública, ¿no? Y finalmente, en estos impactos psicosociales en quienes acompañan, pueden ser familiares o no, pueden ser solidarios o no, las amenazas, y ya lo compartía nuestra compañera, las amenazas por labor de acompañamiento en las defensas de derechos humanos. Las amenazas, la persecución, la vigilancia, los atentados y en el peor de los casos, este, agresiones que terminan con la vida de estas personas que acompañan, ¿no? Por desgracia, les digo que tengo un montón de ejemplos y muchos son de Veracruz, casi todos. Nos ha tocado vivir el asesinato de compañeros, ¿no? Solidarios, ¿no? Entonces, y por supuesto de familiares. En 2016 allá en Poza Rica empezó esta situación y después han ido muriendo las compañeras. Entonces, es algo que se debe de atender, ¿no? Estos impactos y tener una manera dignificante de afrontarlos. Entonces, como pregunta final, quizá una persona, si quiere abrir su micrófono y contarnos qué impactos reconocen siendo familiares, siendo acompañantes o servidoras públicas en el seguimiento del caso o en la atención a familiares de personas desaparecidas. ¿Alguien quisiera compartirnos? No. Bueno. Si no, no importa, nos vamos a la siguiente pregunta porque igual tiene que ver. Y si ustedes reflexionan al respecto, para mí es ya súper valioso. Otra pregunta dentro de este tema de autocuidado y cuidado emocional de los equipos. ¿Qué estrategias de afrontamiento has empleado para disminuir y aminorar los impactos de trabajar con desapariciones? Aquí es parejo, aquí son familias, aquí somos solidarios, aquí son personal del servicio público. Realmente tiene un impacto. Yo hace un rato les decía, pues son mayoritariamente mujeres las que atienden, y que tienen pues una vinculación tal vez con los familiares, ¿no? Y se generaliza, es que las madres, ¿no? Y me ha tocado ver a hombres que terminan su horario a las 9 de la noche y se van, y en su lugar hay mujeres, fiscales, ministerios públicos, peritos, que se quedan hasta la 1 de la mañana o que les toca más. También en este atender y acompañar hay cargas de género. Hay cargas de género y hay un montón de impactos psicosociales, porque mi jefa me dijo que si no me quedo a terminar esta acusación, me va a poner un acta administrativa y ya tengo que dejar a mis hijos con la niñera, pagar a otra persona que venga, etcétera, etcétera. O sea, los impactos son es que no como a mis horas, ahora tengo colitis, y esto lo viven las familias, pues, ¿no? Solo que aquí la demanda para quienes trabajan en el servicio público, pues también existe, ¿no? Y es que 24/7 quieren que les conteste, ¿no? Yo he recibido llamadas en la madrugada. Queremos que las cosas funcionen, pues, pero también por eso les preguntaba de las estrategias en un inicio. Deben de existir estrategias diferenciadas también para el personal que atiende. O sea, a veces estamos
tronadas, deprimidas, y hay quienes recurren al alcohol, a las drogas, a otras cosas como para afrontar. Por ahí hace varios años una compañera me decía, mana, el nivel de consumo de sustancias en personas defensoras de derechos humanos está cañón, el alcoholismo ni se diga, ¿no? Tú llegas y en vez de cenar Choco Crispies, pues te echas un mezcal o varios, ¿no? Entonces, las estrategias de afrontamiento tienen que ver con reconocer los impactos, compás, ¿no? Entonces, híjole, no nos da tiempo en 2 horas de hablar de esto, pero espero que lo puedan reconocer, incorporar en su práctica como familiares. No tienen que, perdón lo que voy a decir y lo digo con muchísimo respeto, no tienen que morir en la raya. Pueden buscar de manera digna a sus familias exigiendo, dándole seguimiento al caso sin sacrificar más de lo que ya les han arrebatado, ¿no? No es una cuestión meritoria. Coincido mucho con la doctora Alejandra, en que es una responsabilidad de Estado y hay que tratarlo como tal. No es una excepción el tema de la atención psicosocial. Y bueno, esto se queda de reflexión para ustedes, cómo ayudan los contenidos de este módulo a tu búsqueda individual o al acompañamiento que realizas. Espero que de verdad, y lo digo como ya la doñita de los acompañamientos durante 13 años en Veracruz, hay que voltear a ver al enfoque psicosocial, porque a veces terminamos tronadas, ojalá que no, ojalá que nunca les pase, pero por favor reflexiónenlo, y pues nada, creo que ya se nos terminó el tiempo, me pasé por 2 minutos, les agradezco mucho. Sofía, por favor, levantaste tu manita. Sí, muchas gracias, Ana. Y solo de manera muy rápida, porque pues sí me parece tu última pregunta muy importante. Y respecto a las estrategias, algo que me gustaría compartir con todas quienes nos escuchan, independientemente de si están en el servicio público o si son solidarias, acompañantes o mismas familias, algo que me ha ayudado muchísimo a mí es, pues sí, en primer momento tomar psicoterapia, pero a partir de ella empecé, digamos, a generar estas acciones de autocuidado en 3 puntos principales. Y creo que estos 3 puntos principales, si podemos al menos llevarlos a cabo, ayuda mucho en la forma en la que nos desenvolvemos en el entorno y también para intentar dar la mejor atención con las familias. Una de ellas es comer, ¿no? Por muy quizás sencillo que parezca en algunas ocasiones, justo por las altas cargas de trabajo, por querer terminar, por decir, atiendo esto ya, atiendo este caso, dejamos tiempos muy largos sin comer y eso genera que estés desayunando a la 1 de la tarde y comiendo a las 7 de la noche. Entonces, el primer punto es, bueno, uno, comer cuando dejamos o nos damos cuenta que dejamos de comer. Y respecto a comer, empezar a hacerlo en horarios establecidos, no tener como a las 7, a las 3 tal vez, y luego a las 7 otra vez. Eso ayuda muchísimo. Por muy sencillo que parezca, porque en realidad se puede convertir en un problema cuando dejamos estos tiempos tan prolongados, incluso en las búsquedas e incluso en las familias, ¿no? Las mamás en algunas ocasiones pues nos han referido, no tengo apetito, no quiero comer, y justamente eso conlleva las consecuencias en la salud. El segundo aspecto es dormir, porque digamos, también por muy sencillo que parezca, aunque sean horas mínimas, intentar que tengas un descanso y que sea una calidad de sueño, porque eso te permite pues recuperarte para continuar con tus actividades del día siguiente. Y la tercera cosa, que creo que fue la que me costó un poco más de trabajo, fue ejercitarte. Y no necesariamente es ir al gimnasio, ¿no? O sea, más bien a mí me repetía, y algo que me dejó muy grabado mi psicólogo, me decía, Sofía, haz 5 minutos al día. 5 minutos. Y entonces justo yo decía, bueno, pero es que las actividades, o sea, yo quería seguir, ¿no? Como trabajando. Y entonces lo que decía es, o sea, un día sí me pregunté y dije, bueno, a ver, ¿qué son 5 minutos al día? Entonces, en esos 5 minutos,
Puedes caminar, puedes utilizar la bicicleta quizás, pero también puedes ver algún video en el que hagas algún tipo de activación física en el lugar en el que te encuentres, en tu casa, ¿no? En un parque si tienes la oportunidad. El punto es pensar 5 minutos al día y me parece que estas tres condiciones ayudan muchísimo a que podamos estar y seguir implementando las herramientas para una atención digna a las familias. Sofía, qué mejor cierre que el tuyo. Yo le agregaría el bonus y que ustedes valórenlo, ¿no? A veces también establecer límites es bien importante. Puede ser que, o sea, me pongo una hora límite para el trabajo, en términos de acompañamiento, pues no es no engancharnos, ¿no? Pero hay que reconocer ese límite de hasta dónde yo puedo hacer por la familia, por la víctima, por quien estoy acompañando o a quien estoy atendiendo, ¿no? Hay cosas que las tensamos tanto que se pueden romper. Vero, podríamos cerrar con tu participación. Sí, justo iba a decir que gran parte de mi autocuidado es el establecer límites. Y no solo creo que en esta parte de hasta qué hora trabajo, sino hasta dónde mentalmente puedo. Creo que el hacer, yo les digo, el corte de caja periódico de decir cómo estoy, cómo me siento y en qué capacidad estoy de seguir haciendo esto, ¿no? Porque justo no somos héroes y tampoco se necesitan víctimas o más víctimas o mártires de la causa, ¿no? Entonces es súper importante también hacer esta revisión de cómo estoy, cómo me siento y si es necesario, yo le llamo la pausa estratégica, sobre todo creo que es fundamental porque muchas veces no sabemos cómo nuestra propia salud mental o el estado en el que nos encontramos también afecta a las familias y de regreso, ¿no? Y también incluso el decir, bueno, hasta dónde soy capaz de ayudarles y reconocer mis propios límites de mis capacidades. Exacto. Oigan, ustedes son súper jóvenes y son súper chidas y listas. Creo que yo dije que ya, pero una de las cosas que quiero reflexionar con ustedes y porque a mí me ha tocado un montón, yo estaba así de no, sí hay que darlo todo, es reconocer eso, ¿no? Entonces ustedes que están formándose actualmente, pues tienen esa chance de reflexionar y de implementar en sus propias vidas. Entonces, enhorabuena por ello. Yo, pues con esto ya creo que cerraríamos la sesión porque ya nos pasamos unos minutitos, repuestos los que nos tardamos en iniciar. Les agradezco muchísimo su asistencia a la sesión, su participación. Espero que hayan disfrutado del módulo. Y pues muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto por si tienen alguna duda entre los módulos o algo. Yo llevo 2 tareas de investigar algunas cifras y espero que quizá pues ahí en un mensajito algo se las pueda compartir. Muchas gracias también a Eli que nos acompañó en la sesión por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias a todas y todos y nos estamos viendo en la siguiente conferencia magistral. Estamos en espera de sus prácticas formativas hasta el viernes. Que no se les pase, por favor, porque luego ahí tenemos algunos temas. Si quieren trabajar en equipo, si quieren, ustedes tengan bueno, tienen esa flexibilidad. Y bueno, cualquier cosa estoy ahí pendiente a la orden y muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias, saludos. Bye. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.